Buenas tardes. A mi equipo y a mí nos tocó contaminación ambiental y control de residuos, la cual consiste en contaminación de agua y aire. Siguiente. Bueno, mi nombre es Jacqueline Vidal y les voy a dar una breve introducción. ¿Qué es la contaminación? Todos los días en las noticias o en la calle vemos señales de reciclar, cuidar el medio ambiente y sobre todo de no generar más contaminación. Pero ¿sabemos realmente qué significa esta palabra? Podemos hablar de contaminación cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. Los agentes contaminantes pueden ser físicos, químicos, biológicos y perjudican a medios como el agua, el suelo o el aire, cuando se presentan en concentraciones muy elevadas. ¿Qué es la contaminación del agua? En la actualidad, cerca de 5 millones de personas en el mundo mueren por beber agua contaminada, una situación que se agudiza especialmente en aquellos contextos de exclusión social, pobreza y marginamiento. La contaminación del agua es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en una densidad superior a la situación natural. Las principales causas de la contaminación del agua tienen origen en el origen doméstico, que son las aguas domésticas, las que provienen de núcleos urbanos y contienen sustancias procedentes de la actividad humana, la basura, los productos de limpieza, los jabones, etc. De origen agrícola, ganadero, son el resultado del riego y de otras labores como las actividades de limpieza ganadera, que pueden aportar al agua grandes cantidades de materia orgánica, nutrientes y microorganismos. De origen industrial, que proceden de restos de agua utilizada como medio de transporte de sustancias y calor en lavado y enjuague. De origen pluvial, que al llover el agua arrastra toda la suciedad que encuentra a su paso y que puede darse en cualquiera de los tres casos anteriores. De origen fluvial, que es la navegación. En rutas de navegación, los vertidos de petróleo, accidentales o no, provocan importantes daños ecológicos. La contaminación del aire, que es inducida por la presencia en la atmósfera de sustancias tóxicas, principalmente producidas por la actividad humana en los últimos años. Estos gases o sustancias químicas generan una serie de fenómenos y consecuencias para los ecosistemas y los seres vivos que pueblan en nuestro planeta. La contaminación del aire tiene un gran impacto en el proceso de la evolución de la planta al evitar la fotosíntesis, en muchos casos con graves consecuencias en la purificación del aire que respiramos. Hola, mi nombre es Guillermo. Como siguiente punto, hablaré del impacto social y ambiental. Bueno, consecuencias de la contaminación en el aire y el agua. La contaminación del aire es inducida por la presencia en la atmósfera de sustancias tóxicas, principalmente producidas por la actividad humana en la cual ha pasado en los últimos años. Estos gases y sustancias químicas generan una serie de fenómenos y consecuencias para los ecosistemas y los seres vivos que habitan en nuestro planeta. La contaminación atmosférica también afecta a los bosques y ecosistemas acuáticos debido a la presencia de contaminantes como los óxidos de nitrógeno y de azufre, los, los cuales se producen por la quema de combustibles fósiles y que al combinarse con el agua presente en la atmósfera provocan el fenómeno conocido como lluvia o deposición ácida. La contaminación del aire afecta a todos y a todos los sectores animales, culturas, ciudades, bosques y ecosistemas acuáticos. Consecuencias de la contaminación del aire y agua sobre el medio ambiente. El aire contaminado flotando en la superficie de la Tierra es arrastrado por el viento y la lluvia. Las nubes y las altas temperaturas también ayudan a dispersar la contaminación para alcanzar distancias muy grandes desde su punto de origen. Consecuencias de la contaminación del aire y agua en la sociedad. La contaminación antrópica y la degradación del ambiente afectan las condiciones de vida de la población. Muestra de ello es el aumento de migraciones hacia las ciudades, el cambio de uso del suelo, la pérdida de prácticas ancestrales, entre otras. Siguiente. Alguna de las posibles soluciones es que la contaminación pasa factura y el sustancial coste económico que genera por las pérdidas de productividad, los gastos en atención sanitaria y los daños al medio ambiente aumentan conforme pasa el tiempo. Algunas de las soluciones propuestas por la ONU es invertir en las redes de vigilancia de la calidad del aire, los sistemas de evaluación, la capacidad institucional y la divulgación de información al público en general para corregir las diferencias de materia de capacidad, datos, información y concienciación. Establecer y aplicar normas avanzadas sobre emisiones de los vehículos, idear vehículos híbridos y eléctricos e implantar su uso,
facilitar el acceso al transporte público y a la infraestructura de transporte no motorizado en las ciudades, aumentar las inversiones de energía renovable y eficiencia energética, proteger y restaurar los ecosistemas para evitar la erosión, los incendios y las tormentas de polvo, reducir las emisiones de metano y amonio procedentes de la agricultura, designar y ampliar espacios verdes en las zonas urbanas, aumentar el tratamiento y el reciclaje y la reutilización de las aguas residuales para reducir al menos la mitad el vertido de aguas residuales sin tratar a las masas de agua dulce antes de 2030, regular las fugas de desechos radioactivos al mar, eliminar la descarga incontrolada y la quema a cielo abierto de desechos, y aumentar la recuperación de materiales y energía de los desechos, en especial mediante el reciclaje. Mi nombre es Dulce y voy a hablar de la legislación en México. La presente ley rige el desarrollo, el uso y la protección de los recursos de aguas de la nación. Voy a hablar del agua, de la Ley de Aguas Nacionales. Y esta trata de la administración, confirma y refuerza la función de la Comisión Nacional de Agua como principal organismo de vigilancia y desarrollo de los recursos hídricos. Su principal objetivo es mejorar la calidad del agua suministrada a las poblaciones, promover el manejo integrado y sustentable de las aguas en cuencas y acuíferos y más que nada proteger la ley, más bien proteger el agua, ya que ahorita es un recurso muy limitado que tenemos. Por otra parte, tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental. Esta ley establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Siguiente. Hola, soy Fabián y yo les hablaré de los tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos que se firman entre las organizaciones de los países o las naciones para un convenio en específico. En este caso es para el medio ambiente y esto se empezó a originar por causas culturales y el cuidado de la naturaleza y su conservación. La primer tratado fue por la UNESCO, que fue quien lo propuso y fue a términos de la Primera Guerra Mundial. Siguiente. En esta tabla hay unos apartados de algunos tratados que se hicieron. Les hablaré sobre uno. La Convención para la Protección de la Flora y la Fauna de las Bellas Oceánicas Naturales de los Países de América. Esta fue la Organización de los Estados Americanos. Estos fueron en este está en México y es para defender las áreas protegidas y su creación y se adoptan medidas de protección para la fauna y la flora, la apertura al público, la investigación científica, ciertos espacios protegidos y la emisión de estos legislativos en materia. Siguiente. Yo soy Jared, les voy a hablar de las desventajas de la contaminación. La contaminación atmosférica produce efectos distintos en los grupos sociales, ya que esta depende de muchos factores. Las personas con problemas de salud son los que sufren mayores consecuencias o consecuencias más graves, así como los niños o la gente de edad mayor y las familias con pocos recursos. Entre los principales efectos que produce la contaminación a nuestra salud son el aumento de las complicaciones respiratorias, mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, agravamiento de los cuadros diagnosticados y la reducción de la calidad de vida. Siguiente. La contaminación también afecta de manera directa al medio ambiente, que es sin lugar a duda el principal blanco de la degradación del aire, de recursos como el agua y la destrucción progresiva de la capa de ozono. La desaparición de especies animales y vegetales es algo que cada año se aprecia más y es más significativo en zonas como el Amazonas o regiones polares, donde los animales que son autóctonos de estas regiones cada vez tienen más dificultades para adaptarse al ambiente en el que viven.
Otro de los efectos sería el aumento del calentamiento global, que genera valores máximos en ciertas regiones del planeta, lo que se traduce en una alteración de la vida. De este fenómeno se desprende una buena parte de los desplazamientos forzosos en el mundo, ya que muchas personas dejan sus hogares para huir de las crisis alimentarias o de los desastres naturales que se derivan de esos aumentos de la temperatura. Un tercer efecto que causa esto serían las sequías de los ríos y la desaparición de fuentes hídricas, víctimas directas de la contaminación con sustancias químicas o indirectas tras la sequía de los suelos o la deforestación. Siguiente. Como siguiente tema sería potencial de utilización en México del aire y el agua. Con la finalidad de atender la problemática de la calidad del aire, se han desarrollado instrumentos para revertir las tendencias del deterioro en las principales ciudades de México. Entre los más importantes están los programas de gestión para mejorar la calidad del aire, conocidos como ProAire. Los ProAire se han aplicado en zonas metropolitanas o ciudades que, por el tamaño de su población, actividad industrial, parque vehicular y condiciones climáticas y geográficas presentan los mayores problemas de contaminación atmosférica. Además de los ProAire y la mejora de combustibles, existen otros programas y políticas tendientes a mejorar la calidad del aire. Las medidas que influyen directamente o indirectamente en la calidad del aire son diversas y van desde acciones de pavimentación y reforestación hasta el desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras para limpiar el aire. Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con otras dependencias del gobierno federal, es responsable de establecer los programas de reducción de emisiones en las industrias de jurisdicción federal, así como en los vehículos automotores nuevos o de planta. Siguiente. Asimismo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente establece que las autoridades locales instrumentarán los programas de verificación vehicular y elaborarán los programas de gestión para mejorar la calidad del aire en las entidades federativas, con la posterior evaluación y, en su caso, aprobación en el Semarnat. Siguiente. Países que lo implementan. Uno de los puntos más importantes del Acuerdo de París, que fue un tratado que se aprobó en diciembre de 2015 por 195 países, recogía el compromiso de algunos países en la lucha contra el cambio climático. De todos los estados que han comunicado sus intenciones de reducción de emisiones, los que cobran mayor relevancia son los que tienen mayor índice de contaminación al medio ambiente, como son China, Estados Unidos, la Unión Europea, India y Rusia, ya que solo estos 5 estados emiten el 73.01% de los gases de efecto invernadero. Siguiente. Algunos de los compromisos que se ha propuesto China es alcanzar el máximo nivel de emisiones en 2030 y adelantarlo lo antes posible, reducir las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB entre un 60 y 65% respecto a los niveles que manejaban en 2005, aumentar un 20% el uso de combustibles no fósiles en su mix energético e incrementar los bosques en 4.500 millones de metros cúbicos en comparación con 2005. Siguiente. Uno de los compromisos que ha tenido Estados Unidos es alcanzar en 2025 una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de entre un 26 y un 28% respecto a 2005 y alcanzar en 2050 una reducción de las emisiones de al menos un 80% respecto a sus emisiones del 2005. Siguiente. Por otra parte, la Unión Europea se ha comprometido a lograr una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030, alcanzar una rebaja de entre el 80% y el 95% en las emisiones de GEI para el año 2050, y se habían propuesto antes del 2020 que se establecería una política para incluir el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura como parte de las acciones de mitigación de GEI de 2030. Siguiente. Los compromisos que hizo India fueron reducir la intensidad de las emisiones entre un 33 y un 35% respecto a sus emisiones del 2005, lograr que el 40% de su capacidad energética sea de origen no fósil objetivo
condicionado a la ayuda tecnológica y un coste menor de financiación procedente de Fondo Verde para el Clima. Y crear un sumidero de carbono forestal capaz de absorber de 2,5 a 3 mil millones de toneladas de CO2. Siguiente. Por último, Rusia se comprometió que en 2030 alcanzaría una reducción de gases de efecto invernadero de entre el 70 y el 75% respecto a las emisiones que tenía en 1990. Siguiente. Mi nombre es Axel y como siguiente punto es el impacto en los Países Bajos. Lo que es la ausencia de agua afecta mucho la calidad de vida de la población, en especial porque los gobiernos son forzados a importar la mayor parte de los productos de consumo, lo que aumenta mucho su deuda externa. Y esta agua contaminada transmite enfermedades como es la diarrea, la cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Y se calcula que la contaminación del agua provoca más de 502,000 muertes por diarrea al año. Y sus principales contaminantes son las bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radioactivas. Y como algunos de estos elementos no siempre tiñen el agua, esto hace que distinguir si está contaminado o no sea más difícil. Entonces, por eso de vez en cuando se hacen algunas muestras de organismos acuáticos para conocer su estado de calidad del agua. Y en el caso de la contaminación de aire, es de que la exposición a estos altos niveles de contaminación causan muchas enfermedades, aumentan su riesgo a infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón, las cuales afectan en mayor parte a lo que son los niños, adultos mayores y a las mujeres. Y un ejemplo es de si en un país más desarrollado como China, la mala calidad de aire afecta bastante a su población. Entonces, ahora en un país con bajos recursos, afecta mucho más. Con la mala calidad de agua y la mala calidad de aire, eso pues es fatal. La siguiente, por favor. Y ya sea por la ignorancia, por la incapacidad de invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente, también es responsable del recalentamiento de la Tierra y de los cambios climáticos que los países pobres no tienen medios para combatir. Entonces, toda esta contaminación pone en peligro lo que es la pesca y es la causa de la aparición de ciertas enfermedades, cuyas consecuencias afectan especialmente a los países pobres. La siguiente. Yo hablaré de los países con más y menos contaminación de agua. Debido a que países desarrollados en recursos hídricos ven limitado su suministro de este recurso, han aplicado leyes, normas, etcétera, para poder suministrar de forma correcta el agua. Estos países son Chile, Canadá y Dinamarca, que tienen leyes y normas más actualizadas para el suministro de agua. Por lo contrario, los países con más contaminación de agua son Bangladesh, Bélgica, Marruecos, India, Jordania y Sudán. Esto se debe a que tienen limitados los recursos y a que la economía de ahí es muy desigualitaria, tiene mucha desigualdad. Es por eso que no cuentan con una buena capacidad y normas para poder cuidar este recurso. Siguiente. Por otra parte, los países con más y menos contaminación del aire son las Bahamas, Islas Vírgenes e Islandia. Esto se debe a que como estas islas se encuentran en el exterior, tienen mejor manejo del ambiente. Por otra parte, los países con más contaminación de aire, como lo son Bangladesh, Pakistán, Chad, Pakistán e India, no cuentan con ese mismo privilegio, ya que estos países son los más sobreexplotados textil, industrial y cosméticamente. Y aparte no cuentan con buena regulación de leyes para y protocolos para poder cuidar el aire. Siguiente. Las principales causas de la contaminación. Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos en el medio ambiente que supongan un perjuicio para los seres humanos que lo habitan, incluyendo los seres vivos. La contaminación ambiental está
originada principalmente por causas derivadas de la actividad humana, como la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero o la explotación desmedida de los recursos naturales. Las principales causas o consecuencias es que una de las principales es el calentamiento global, también conocido como cambio climático, por el cual la temperatura del planeta va aumentando de manera progresiva, tanto la temperatura atmosférica como de mares y océanos. La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los seres vivos que habitan los ecosistemas contaminados, incluyendo a los seres humanos. Además, la tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de contaminantes al medio ambiente. Como siguiente punto, les hablaré de tipos de contaminantes. Bueno, existen los tipos de contaminantes primarios y los tipos de contaminantes secundarios. Los primarios son los que emiten directamente a la atmósfera, como el CO2, los óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, que proceden de fuentes varias, como son el tráfico, las calderas, las industrias, los procesos de fabricación, y se pueden prevenir poniendo medidas de control en la fuente de origen de la contaminación, como filtros, quemadores con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno y combustibles con bajos contenidos de azufre. Los secundarios serán aquellos que se forman mediante procesos físico-químicos que se dan en la atmósfera. Normalmente se forman a partir de contaminantes primarios, por lo que la medida de prevención y corrección más adecuada para los contaminantes secundarios es el control de los primarios en la fuente de origen. Siguiente. Los tipos de contaminación ambiental serían la contaminación atmosférica, también conocida como polución, que se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente a la calidad del aire. Algunas de sus características principales son los gases expulsados procedentes de combustibles fósiles, desastres naturales como los incendios, la quema de basura, los gases que liberan las fábricas y procesos de obtención de energía no limpia, la agricultura y la ganadería intensiva. Otra sería la contaminación hídrica, que afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, lagos y mar cuando se liberan residuos contaminantes. Este tipo de contaminación ambiental afecta directamente a las especies animales, vegetales y también al ser humano, ya que convierte el agua potable en un recurso no apto para su consumo. Otra sería la contaminación del suelo. Una vez más, las sustancias químicas de uso común en la agricultura intensiva son las causantes de este tipo de contaminación, aunque no son las únicas. Las baterías, las pilas o los vertederos también liberan sustancias nocivas que se filtran en el suelo. Los principales afectados de este tipo de contaminación son las plantas, los árboles y los cultivos. La presencia de este tipo de sustancias en el suelo afecta la calidad y productividad. La falta de minerales provoca la pérdida de vegetación y la ausencia de plantas conduce a la erosión, que a su vez altera la riqueza del suelo. Otra sería la contaminación acústica, que si vives en un barrio muy ruidoso, cerca de un aeropuerto, autopista o de una zona de discotecas, sabrás muy bien de lo que hablamos. Lo La contaminación acústica se produce con cualquier ruido excesivo, ya sea de proporción, frecuencia, tono, volumen o ritmo. Además de ser muy molesto, puede provocarnos estrés, trastornos de sueño, pérdida de audición e incluso afectaciones cardiovasculares, pero también altera negativamente el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de las aves, por ejemplo, influye en su marginación y ciclos de reproducción. Em, Algunas de las consecuencias futuras a causa de estos fenómenos provocados por el ser humano es la superpoblación. El crecimiento imparable de la población es un problema grave, no solo por la necesidad de alimentación y el agotamiento de los recursos que supone, sino porque implica mayores niveles de contaminación. Un dato es que en los últimos 60 años la población se ha triplicado. El segundo sería el cambio climático. Es uno de los problemas ambientales que más preocupa a la comunidad científica y que genera tanta polémica a nivel político. No podemos negar que las actividades humanas repercuten en la temperatura del planeta, en el nivel de los océanos y en la cantidad de lluvias. El calentamiento global es un producto de las emisiones de gases de efecto invernadero que se vierten a la atmósfera desde la revolución industrial, pero que se ha incrementado en los últimos tiempos.
El tercer punto sería la contaminación. Podemos hablar de diferentes tipos de contaminación, como ya lo mencionamos. Y son la principal consecuencia, su principal consecuencia es la pérdida de la riqueza natural en los ecosistemas. El número 4 es la pérdida de biodiversidad. La superpoblación, la contaminación y el cambio climático, así como también la tala indiscriminada y la caza furtiva, son las principales causas de la pérdida irrecuperable de hábitats. Cuando una especie animal o vegetal se extingue, todo el ecosistema que le rodea cambia y debe adaptarse. El agotamiento de los recursos. Ya se están viendo las graves consecuencias de la contaminación ambiental en muchos rincones del planeta. Para cumplir con la gran demanda de los seres humanos, se, se están secando ríos, se están acabando los bosques y se están matando a los animales. Los recursos naturales no renovables, como por ejemplo el petróleo, se están acabando y si no cambiamos nuestros hábitos, no habrá más para las generaciones futuras. Ahora, las consecuencias actuales es de que el deterioro de la calidad del agua frena mucho el crecimiento y exacerba la pobreza en muchos países. Actualmente lo que se enfrenta es lo que es la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de la cadena alimentaria, la escasez de agua potable, la mortalidad infantil y las enfermedades. La siguiente. Y en el caso de la contaminación del aire, como ya se ha mencionado, actualmente se generan muchas enfermedades, por ejemplo, lo que son las enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y el cáncer de pulmón. Tanto la exposición a corto como a largo plazo a los contaminantes del aire se ha asociado con impactos adversos en la salud. Y lo que es la contaminación del aire y del agua, el calentamiento global, la lluvia ácida, la deforestación, los incendios forestales, son solo algunos de los problemas ambientales que estamos enfrentando en este momento. La siguiente. Y bueno, de las consecuencias de la contaminación del aire son los problemas cardiovasculares, las alergias, ataques de asma, conjuntivitis, enfermedades bronquiales, cáncer de pulmón o piel, problemas de visión y los problemas sanguíneos en el desarrollo mental del niño. Las principales causas y consecuencias de la contaminación del agua. Para empezar, existen más de 70.000 sustancias conocidas que son contaminantes, cuyo vertido en mares y océanos suponen una de las causas principales por las que el agua se contamina. Esto supone poner en peligro un recurso muy valioso para la vida. El agua se contamina a través de los medicamentos que tiramos por el retrete o el aceite que vertimos por el fregadero. Los residuos que se arrojan al mar o los ríos son otros ejemplos. También lo son los microplásticos, cuyas concentraciones en el mar están aumentando de manera acelerada. El agua contaminada supone la imposibilidad de uso humano de este recurso tan valioso. Este deterioro supone un grave peligro para el planeta y no hace más que exacerbar la pobreza entre los más vulnerables. Siguiente. ¿Qué consecuencias tiene la escasez de agua en el mundo? La contaminación de agua tiene efectos devastadores para la protección del medio ambiente y la salud del planeta, así como del ser humano. Algunas de las consecuencias más importantes de los diferentes tipos de contaminación en el agua sería la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de la cadena alimentaria, ya que esta supone las enfermedades o transmisión tóxica a través de los alimentos que comamos o del agua potable que consumimos. La escasez de agua en el mundo es un problema que puede aumentar y que produce consecuencias graves como las siguientes, que son enfermedades, hambres, desaparición de especies vegetales así como animales y conflictos de interés entre países. Siguiente. Como anteriormente lo comentó mi compañero, el ser humano se ve afectado por el aire de la ciudad en cuestiones de salud, ya que puede causar una variedad de resultados adversos para la salud, como el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales y cáncer de pulmón,
las cuales afectan en mayor proporción a la población vulnerable, ya que son, como son niños, adultos mayores y mujeres. La contaminación del aire puede causar problemas cardiovasculares, alergias y, bueno, como dato, principalmente en la ciudad se viven muchos casos de asma, es por ello que, y de cáncer de pulmón, es por ello que la principal recomendación que te hacen los doctores es irte a un lugar donde el aire esté más limpio o donde la presión no esté tan alta. Y ya, siguiente. Sí, y como último punto es la contaminación del fast fashion, que es esta estrategia provoca un daño irreversible al planeta y sus efectos poseen el mismo ritmo acelerado con el que se producen las prendas. Esto es porque las emisiones de gases contaminantes, los gastos de energía no renovables, la contaminación de aguas con sustancias químicas son algunas de las consecuencias de esta estrategia rápida. Por ejemplo, bueno, la siguiente, por favor. Eh, para producir 1 kilogramo de algodón se necesitan alrededor de 10.000 litros de agua, y esto es lo mismo que consumiría una persona en 10 años, o sea, es una cantidad exagerada de agua que consumen para producir esto. Y no solo es el consumo de agua, también es los desechos que tiran. Tanto consumen un agua tan exagerada, también van tirando todos esos desechos que pues encuentran efectos negativos. Y por nuestra parte esto sería todo. Muchas gracias.